Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga y les guarde. Quiero, antes de empezar este tiempo de alabanza, enfocarnos en la lectura de una porción del Salmo 34 en los versículos del 8 al 10. Dice el salmista: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Una promesa de la bondad de Dios en nuestra vida, una promesa de que Dios nos va a estar guardando y que nada nos va a faltar en dependencia de Él. Entonces, hermano, vamos en este tiempo a reconocer en medio de esta alabanza que vamos a tener la grandeza de nuestro Dios, las maravillas que hace por nosotros y gratitud y en Él, porque en Él podemos confiar. No hay Dios tan grande. Cantémosle a nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas por su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y nuestras vidas predicarán, y nuestras vidas predicarán, y nuestras vidas predicarán por su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu.
no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y su iglesia se mueve ya, y su iglesia se mueve ya, y su iglesia se mueve ya por su Santo Espíritu. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser guiado por tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ser guiado por tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. Cuando mis enemigos se levantaron contra mí, se levantaron contra mí, el Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. El Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar. ¿Quién puede librar como el Señor? Él es poderoso para guardar.
cuando mis enemigos se levantaron contra mí, se levantaron contra mí. El Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. El Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. El Señor extendió sus manos y Él me dio la victoria. Muy buenos días para todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Una bendición muy especial para cada uno de ustedes y que el Señor siga edificándonos y el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Qué bueno es poder reencontrarnos por este medio hoy 20 de junio, hoy domingo, poder juntos ir a la palabra de Dios y observar lo que ella tiene para cada uno de nosotros. Bueno, no solamente observar, sino entronizar en nuestros corazones. El domingo pasado estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo y la relación que eso tiene con la iglesia actual, donde toleramos a veces algunas cosas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios, pero no se toman acciones por no querer ofender a la gente y por no perder gente. Pero el llamado de Dios a la iglesia de Pérgamo era para que aborreciera las obras de Balaam y las obras de los nicolaitas. Hoy vamos a ver una iglesia que sufre, una iglesia sufriente, una iglesia que junto con otra iglesia no hay algunos juicios ni condenaciones, sino más bien hay unas alabanzas para esta iglesia y la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Esmirna, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del 8 al 11. Pero antes de leer y orar, vamos a orar primero y luego después quiero comentarles algo a modo de introducción. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque nos has llamado a vivir la vida plena, nos has llamado a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. Gracias, muchas gracias por esta bella oportunidad que nos das en el día de hoy de abrir tu palabra y pedimos, Señor, que tú a través del Espíritu Santo nos hables y nos ayudes a aplicarla a la realidad de cada uno en el lugar donde estamos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción quiero relatarles algo de historia. La historia de alguien que vivió por allá en el año 155 después de Cristo. Y se trata de Policarpo. Policarpo fue un pastor de Esmirna, de la iglesia que vamos a considerar, y fue un mártir. Fue martirizado, según la historia, el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Relata la historia que mientras se desarrollaban unos juegos atléticos y la gente estaba bastante excitada, de pronto alguien sugirió en la multitud que
había que matar a los ateos. Y los ateos eran aquellos que no creían en los dioses que ellos tenían. Y alguien sugirió buscar a Policarpo, que era un pastor, era pastor allí de Esmirna, y él permanecía oculto. Pero a un esclavo lo torturaron y el esclavo dijo dónde estaba Policarpo. Así que lo fueron a buscar, lo encontraron y le dijo al capitán y a las personas que fueron a buscarlo, a los soldados, que le dieran una hora para dedicarla a la oración antes de que se lo llevaran. A él se lo permitieron. El capitán le dolía mucho y apreciaba mucho a Policarpo y no quería verlo morir. Así que en el breve viaje trató de persuadir a este anciano pastor. Y el capitán le decía, pero ¿qué tiene de mal decir que el César es el Señor? ¿Qué de mal tiene de decir que Dionisio es el Señor? Tú ofreces sacrificios a César o a Dionisio y salva la vida. Pero Policarpo era inamovible en su convicción. Para él, Jesucristo era el Kyrios, era el Señor. Por eso, cuando ya Policarpo entró al estadio, al circo, la arena del circo, ya él estaba bastante fortalecido. Y el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o a Dioniso o morir. Pero miren lo que dijo Policarpo. 86 años le he servido, le contestó Policarpo, y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Lo amenazaron con la hoguera y Policarpo le replicó, tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque tú no conoces el fuego que te espera o que le espera a los malvados en el juicio por venir. Policarpo les dijo al procónsul, ¿qué esperas? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La gente tomó pedazos de maderas encendidos, teas, y aún los judíos, quebrantando el día sábado, procedieron a quemarlo. Policarpo, mientras lo quemaban, hizo una gran oración y antes de morir agradeció a Dios tener el privilegio de morir por causa de su nombre. Tremendo ejemplo el de Policarpo. Este hombre experimentó lo que es el precio del sufrimiento. Sufrir por causa del Evangelio. Y la iglesia de Esmirna es una iglesia que sufre, pero es una iglesia que el Señor le da palabras de ánimo y de fortaleza. Vamos a leer, abran sus Biblias por favor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 del 8 al 11. Dice la escritura, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Estos versículos escritos por el apóstol Juan, o recibidos por el apóstol Juan, porque hay que recordar que el apóstol Juan era un mensajero o un cartero. Él recibió de parte de Dios unas revelaciones, y esas revelaciones las encontramos en el capítulo 1, donde Juan dice que yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que Juan, el cartero, está enviando esta carta a varias iglesias, 7 en el Asia Menor, y particularmente a esta iglesia que estaba viviendo momentos, o que iba a padecer, o que padeció momentos de mucha tribulación. Y esa iglesia, bueno, Juan se identifica, tiene una conexión con esa iglesia, partícipe vuestro, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él estaba allí en la isla de Patmos. Bueno, no estaba precisamente de vacaciones en la isla de Patmos. Estaba allí por causa de la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Eso de tener islas para deportar a las personas, o más bien, no tanto deportarlas, sino ponerlas presas, porque aquí en Colombia había también una cárcel en Gorgona, en la isla de Gorgona, que era para presos muy peligrosos, rodeado de agua, donde era más difícil una fuga. Y aquí a Juan, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, fue puesto allí en esa isla de Patmos. Tremenda situación. Entonces él entiende, en cierto modo, la realidad de los hermanos allí en la ciudad de Esmirna. Como ven ustedes, esta iglesia es una iglesia que experimenta sufrimiento. Por eso, a través de esta carta, el Señor nos motiva a nosotros los creyentes a permanecer fieles al Señor aún en medio de las dificultades. Y hoy vivimos muchas dificultades. Probablemente no tenemos las dificultades que tuvieron estos hermanos allí en Esmirna, pero experimentamos muchas dificultades, muchas dificultades. Mucho dolor, mucha tristeza, amigos, vecinos, hermanos en la fe que mueren, y otros que quedan con dificultades. Entonces tenemos mucho sufrimiento, hay muchas dificultades, las cuales usted y yo experimentamos. Así que esta carta también es de ánimo, procura también animarnos a nosotros los creyentes a que podamos permanecer fieles al Señor. Y tenemos el ejemplo de esta iglesia, y tenemos el ejemplo de este hermano Policarpo. Como les mencioné la vez pasada, las iglesias, estos mensajes a las iglesias, por lo general tenían un nombre. Cada iglesia había una descripción del que habla, o sea, del Señor Jesucristo.
había unas felicitaciones y también en algunos casos faltas o advertencias, y incluía una promesa. Y aquí vemos que en esta carta por lo menos está el nombre, hay una descripción del que habla, que se presenta en el versículo 8 como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive. Se describe también a la iglesia y se describe a Dios, que conoce a esa iglesia, que conoce las obras, que conoce la tribulación, que conoce su pobreza, que conoce las blasfemias que reciben. Pero también en medio de esa realidad hay una afirmación: no temas no temas en nada lo que vas a padecer. Y hay un estímulo a ser fiel hasta la muerte, porque la situación no es fácil. Y también hay algo muy interesante que muestra esta carta, es que detrás de la persecución, detrás de muchas de las dificultades que tenían estos hermanos allí, estaba el diablo. Dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pero antes de mirar con más detalle los versículos, recuerdan que son 7 cartas o a 7 iglesias. Vimos la vez pasada Pérgamo y Esmirna. Pero hay otros mensajes a la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia, Éfeso y la Odisea. Esmirna, para tener un poquito de contexto en la historia, Esmirna es una ciudad porteña con un gran comercio. El comercio era muy creciente allí en Esmirna. Estaba más o menos a un nivel de Éfeso y se le consideraba como una de las 3 joyas de Asia. Y las 3 joyas de Asia eran Pérgamo, Éfeso y Esmirna. Era famosa por sus perfumes. Había muchos perfumes allí en esa ciudad, y eso es muy, muy interesante porque está relacionado con el perfume, uno de los perfumes de las cosas que regalaron los Reyes Magos a a José y María. Vamos a hablar un poquito acerca de, ya tenemos el contexto geográfico, el contexto cultural y religioso. Había mucha adoración a un dios que se llamaba Dionisio, y el culto tenía unas características. Ponía mucho énfasis en la fertilidad, la intoxicación, o sea, había un proceso de drogarse a través de algunos elementos que ingerían: música, flautas, címbalos, tambores, danzas, y en ese proceso de esas danzas devoraban la carne cruda de los animales. El propósito de estas actividades de vamos a llamarla drogadicción o intoxicación y comer carne cruda, era para que el espíritu de Dionisio entrara y los llenara, que ellos fueran llenos del espíritu del dios Dionisio. O sea, Dionisio debía poseer y controlar a la persona para que tuviera fuerza y sabiduría. Pero sabemos que detrás de todo eso está el enemigo. Y eso, ellos pensaban que al drogarse, al comer carne cruda, al hacer las danzas, eso los capacitaba para hacer la voluntad de Dionisio. No solamente tenían el poder, sino la presencia y la capacidad
para obedecer a su Dios. Y hablaban también, según algunos estudiosos de la historia, que hablaban profecías inspiradas, estas personas en esos estados. A Dionisio se conocía como el dios de la indulgencia. La mitología contaba que Dionisio fue muerto, pero fue muerto un día, pero por su lujuria. Él tenía mucha lujuria por la fiesta y el desenfreno, por la parranda. Entonces, dice la historia que ese desenfreno lo trajo de nuevo a la vida para festejar otro día. O sea, estuvo muerto, como dice por ahí la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Y así pasó en la mitología con este dios Dionisio. Se le considera como el que muere y resucita, como el dios de la vida que renace. Pero es interesante que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, se muestra a Jesucristo como el que estuvo muerto y vivió. O sea, es que el Espíritu Santo conoce, como le dice a la misma iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras. Él conoce todo el trasfondo cultural, histórico. El Espíritu Santo conoce todas las cosas y por eso cuando manda esta carta allá a la iglesia es porque tiene conocimiento de todo lo que está pasando. Entonces, un contraste entre el dios Dionisio, que muere y resucita para seguir festejando y celebrando y dando indulgencia a la gente, con Jesucristo que vive y reina para siempre. El principio de Dionisio es el principio que hablaba en la carta a los Corintios y que venía desde el Antiguo Testamento, cuando ese principio que decía: comamos y bebamos que mañana moriremos. En el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 13, dice lo siguiente. Capítulo 22, versículo 13 de Isaías, en la Reina Valera del 60. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, también esa ciudad de Esmirna adoraba a Cibeles, que era la diosa de la madre tierra, y los seguidores de Cibeles, fieles seguidores varones, pretendían hacerse más afeminados, al castrarse, mutilarse y vestirse como mujeres. O sea, que el ambiente era bastante pesado, un ambiente muy pesado allí en Esmirna. Había también una sinagoga judía, y los judíos ejercían una influencia muy considerable allí en Esmirna, especialmente en el comercio, en el desenvolvimiento del comercio. Entonces, también estaba allí la adoración y la veneración al César, y acusaban a los cristianos con los romanos, le ponían quejas a los romanos de que los cristianos se oponían a los cultos paganos y a los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos, o los juegos que ellos tenían allá, que de allá comenzaron los Juegos Olímpicos, en ese momento incluían no solamente extrema violencia, sino la desnudez. Entonces, allí los judíos en la sinagoga enseñaban que los judíos se estaban burlando de la religión oficial, y los cristianos, la acusación era: los cristianos dicen que el que ellos creen murió y resucitó, refiriéndose a Jesucristo, no Dionisio. No creen que Dionisio haya muerto y resucitado. Ellos creen que es Jesucristo
el que murió y resucitó. Entonces eso provocaba en los ciudadanos de Esmirna una actitud de enfurecimiento, una actitud de hostilidad. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es cómo va a reaccionar una ciudad líder en el mundo romano si una cantidad de cristianos están desobedeciendo a lo que ellos creen que es su Dios, a lo que ellos lo identificaba. Ellos eran identificados con el dios Dionisio, con el César, mayormente. Entonces los cristianos adoraban solamente a Cristo. Entonces ahí había una contracorriente muy fuerte. Por eso uno ve aquí en esta carta que no hay casualidades en el plan de Dios. El apóstol Juan, que escribe esta carta desde allá de Pasmos, sabía y había experimentado en carne propia lo que es la persecución, la dificultad, y uno de los discípulos de Juan, que fue Policarpo, que murió por causa del Evangelio. Entonces, cuando las autoridades judías o las autoridades de Esmirna, incitadas por los judíos, ejecutaron a Policarpo, los judíos fueron los que pidieron el privilegio de llevar la leña para el fuego. Imagínense, tremendo privilegio querían tener, el de llevar la leña para el fuego. Entonces, ese hombre que por 86 años le sirvió a Jesucristo, en sus propias palabras, ¿cómo puedo yo blasfemar a mi Rey y Salvador? Eso se llama convicción. Y el Señor conoce las obras. El Señor conocía a Esmirna, conocía sus tribulaciones, sus pobrezas, porque el hecho de ir contrario a los principios de religiosidad no le daban negocios, no hacían negocios con ellos. Entonces, el comercio se limitaba mucho para ellos y por lo tanto experimentaban pobreza, pero no pobreza espiritual, sino pobreza en bienes. Pero ellos estaban dispuestos a sufrir, y por eso Dios le manda estas cartas a la iglesia de Esmirna para que sean animados y sean fortalecidos. Entonces, yo conozco tus obras, dice el versículo 9, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, y entonces aclara, pero tú eres rico. Yo conozco también a los judíos que están allí, que blasfeman, que esas blasfemias contra ustedes, de esas personas que dicen ser judíos, pero más bien son una sinagoga de Satanás. Entonces, mis amados hermanos, la situación que viven los hermanos allí es una situación bastante difícil. Pero la buena noticia y la palabra de estímulo es que el Señor conoce. El Señor conoce. Y el Señor que les está hablando es un Señor vivo, un Señor resucitado. Él conoce la tribulación, conoce sus obras y conoce su pobreza. Puede ser económica, pero a veces la pobreza económica puede ser una calamidad, pero no es un pecado. Dios no menosprecia a los pobres, porque la verdadera riqueza no consiste en los bienes materiales que uno tenga. La verdadera riqueza consiste en tener comunión con Dios, tener relación con Dios, tener relación con otros hermanos. Y Dios se encarga de proveer para las necesidades. Entonces, habían calumnias. Esas blasfemias eran calumnias. Las calumnias, por ejemplo, la de ellos adoran a un Jesús que dice que murió y resucitó, y no adoran al verdadero Dionisio, que murió pero también resucitó para parrandear. Entonces,
esa iglesia padecía mucho antagonismo, calumnias, peligros, persecuciones. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje y meditando en él, me vino a la mente la descripción que hace el autor del libro de Hebreos sobre los hermanos que experimentaron una cantidad de dificultades. Voy a permitir leerles. Voy a darle la cita si quieren anotarla allí. En el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 32 al 35, miren lo que dice. Es interesante. Hebreos 10, 32 al 35. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Llegaron a ser espectáculo, como lo que pasó con Policarpo allí en la arena del circo romano. Pero estos hebreos llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis amados hermanos, esta comunidad de creyentes habían experimentado persecución, tribulación, el despojo de sus bienes habían sido convertidos en espectáculo, pero el autor les recalca y les recuerda que ellos tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es verdad que de pronto aquí en la tierra no podemos tener los bienes que quisiéramos, pero usted y yo tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces me llamó la atención y me vino a la mente ese versículo. Y hay otro, no lo voy a leer, si quiere anotarlo, ahí mismo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 36 al 38, que habla de esa realidad de lo que padecieron los hermanos. Entonces yo me preguntaba, ¿hasta qué punto nosotros experimentamos tribulación? ¿Hasta qué punto nosotros vivimos las experiencias que vivieron estos hermanos, que vivieron los hermanos de la comunidad de los hebreos? A veces nuestras tribulaciones son el porque somos rechazados, porque nos hacen bullying, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad o en el trabajo o en el vecindario. Por eso es que a veces algunos creyentes no quieren, van con unos compañeros de trabajo a algún restaurante y no oran antes de comer los alimentos, de tomar los alimentos, porque les da pena o porque temen el ser vituperados, el que les hagan bullying. Entonces, mis amados hermanos, el llamado es a que confiemos en Dios y estemos dispuestos a padecer por causa del Señor. Aquí estos hermanos, según Juan, dice que algunos de ellos iban a ser echados a la cárcel. Pero note cuál era el propósito de que algunos de ellos iban a ser echados a la cárcel. ¿Para ser qué? Probados. E iban a tener tribulación por 10 días. Probados. O sea, es que la tribulación hace lo que hace el fuego con el oro. O sea, lo perfecciona.
lo limpia, lo purifica. Por eso el plan del diablo a través de la tribulación, a través de la prueba y la dificultad, es dañarnos, es que nosotros seamos desleales con Dios. Pero la prueba, Dios la usa y Dios permite que esas pruebas sean para afirmar nuestro carácter y también para que se desarrolle en nosotros fidelidad a la causa de Cristo. Entonces, estos hermanos iban a ser probados, pero la prueba iba a resultar en que iban a tener una fe bien sólida, una fe bien cimentada. Por eso el autor, el Espíritu Santo a través de Juan, le anima a que sean fieles hasta la muerte. Le va a dar la corona de la vida, le va a permitir que no sufran de la segunda muerte. Esos son buenas noticias para los hermanos de Esmirna, porque iban a vivir momentos difíciles, o estaban viviendo momentos difíciles, o habían vivido momentos difíciles. Contrastando y pensando un poquito acerca de el contexto cultural y religioso, el dios Dionisio era el dios de el vivir el momento. Era, busquemos algo para celebrar, y la celebración iba relacionada con el vino, iba relacionada con la música, iba relacionada también con la droga, iba relacionada también con adorar, dejarse inducir y poseer por el espíritu de Dionisio. En cambio, la filosofía de vida de los cristianos era el de, no era tanto celebrar el momento, era el de estar dispuestos a vivir la fe cristiana y aún por momentos sufrir por Cristo. Porque ellos, al rechazar el vivir el momento, estaban desarrollando un carácter, una madurez para vivir bajo las promesas y la victoria que Jesucristo le ofrecía. Entonces, el Señor, noten que el Señor no critica a esta iglesia, pero sin embargo hay un peligro presente, porque es una iglesia pobre y que sufría. Cuando a veces uno experimenta pobreza y sufrimiento, puede tener la tendencia de quejarse contra Dios, puede tener la tendencia de aflojar en los compromisos que uno tiene con Dios. Ahora, para muchos cristianos podría haber, y de pronto lo más probable es que algunos cristianos que querían vivir la riqueza, que querían ser enriquecidos, hicieron compromisos con otros y no fueron fieles en sus convicciones, hicieron concesiones en su fe para escapar de la persecución, porque de eso ha habido. O sea, yo recuerdo cuando estuve en la serranía del Perijá y estaba comenzando la ola de violencia por allá en esa época de diferentes grupos armados, y era difícil el reunirse. A veces había que pedir permiso, pero lo que me llamó la atención es que a veces habían algunos cristianos que por no tener problemas aceptaban los parámetros que ellos establecían. Entonces, es muy fácil a veces en medio de una sociedad moderna, para no ser perseguido, para no entrar choques, entonces acepto y tolero ciertas cosas, permito ciertas cosas. Entonces, hoy más cuando
hay toda una cantidad de cosas, valores, más bien antivalores en relación al matrimonio. Muchas veces, a veces el cristiano no expresa su punto de vista, lo que la Biblia dice, por temor a ser perseguido, por temor a ser maltratado. Entonces, ellos eran pobres, pero esa pobreza y ese sufrimiento no los llevó a claudicar, sino que dijo como Josué. Josué se acuerda que dijo: yo no sé si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero una cosa sí estoy seguro yo, que yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, eso se llama tener una convicción. ¿A qué dioses estamos siendo nosotros tolerantes en el día de hoy? Al Dios de la riqueza, al Dios de el vivir el momento, el Dios del libertinaje, el Dios de la promiscuidad. ¿A qué dioses estamos nosotros rindiéndole culto y no siendo firmes en nuestras convicciones y en lo que nos enseña la palabra de Dios? No eran ricos. Ahora, hay algo interesante que el mismo Señor Jesucristo habló de que en el Mateo 24, si mal no estoy, en los versículos 9 en adelante, que habría mucha situación de aborrecimiento, que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. O sea, Jesús estaba prediciendo de que iban a haber momentos en los cuales iba a haber aborrecimiento y iba a haber persecución. O sea que el Señor Jesucristo no lo escondió. El mismo en San Juan capítulo 16 versículos 1 al 4, en la Reina Valera, el Señor dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire, hay personas, ¿se acuerdan la actitud del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? Pensaba que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien y le estaba rindiendo servicio a Dios. Pero ¿por qué hacen esto? Dice el versículo 3 de Juan 16. Porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho antes. Esto nos lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. La persecución, las dificultades no son ajenas a la iglesia de Dios. Pero el Señor nos dice que no temamos, que Él está con nosotros. En medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hay un evangelio que ofrece hoy en que usted cree en Cristo y se le van a acabar todos los problemas y las dificultades. Ese evangelio del usted cree en Cristo y va a parar de sufrir. Como un eslogan que hay: pare de sufrir. Pero la Biblia está llena de ejemplos de que hombres y mujeres, por causa del evangelio, padecieron persecución. Yo les mencioné al comienzo de paso que el significado del nombre Esmirna. El significado del nombre Esmirna viene de mirra y se usa por lo menos 3 veces en los evangelios para hablar de lo que les mencioné yo a ustedes, parte de los regalos que hicieron los magos. Por eso deducen que eran 3: oro, incienso y mirra. La mirra en los tiempos bíblicos era uno de los ingredientes
usados para el ungüento sagrado. Eso está ya en el libro de Éxodo. Éxodo 30, del 23 al 25, aparece como uno de los ingredientes para ese ungüento. Y usada también para embalsamar a los muertos. La mirra, es interesante eso, que la mirra, para que pueda salir el perfume, la fragancia, tiene que ser molida primero. O sea, la muelen, cogen unos morteros y allí en esos morteros la muelen y eso despide ese olor. Es como relacionando a esta iglesia que en la medida que va siendo perseguida, va siendo molida por todas estas cosas, empieza a producir un olor, y no un olor de muerte, sino un olor de vida. ¿Saben que la semilla de las iglesias venideras está marcada por la sangre de muchos mártires? El caso de Esmirna, mártires como Policarpo y otros más. La historia nuestra también está llena de hermanos que han padecido, mártires. Yo leo libros donde que escribió doña Margot Clemenger, que habla de, el libro tiene por título como algo así como Subiendo a la montaña, y ahí narra episodios de cómo hermanos en la fe, por allá por los Negritos, cerca a Monpós, una persona por haber abrazado la fe cristiana, la familia lo aborreció e hicieron un sepelio, no virtual, en esa época todavía no había virtualidad, hicieron un sepelio simbólico en el cual estaban declarando muerto a ese hijo que había abrazado la fe en Jesucristo. Muchos de nuestros misioneros experimentaron persecución. Yo leí un librito que se llama El héroe analfabeta, la historia de la evangelización por los Santanderes, escrito por el papá por un misionero, el papá de Priscila Simpson, y narra la historia de el papá de Santander Franco, y ahí narra de toda la persecución que ellos sufrieron, no solamente por su fe en Cristo, sino también porque les identificaban con determinado partido político de la época. Entonces, la persecución ha producido, en el caso de Esmirna y en el caso de la historia también, una dulce fragancia que es muy agradable para el Señor y que repercute como una semilla para las iglesias venideras. Y nosotros estamos muy cómodos hoy en día acá, pero nosotros venimos de unas raíces en las cuales hubo mucha persecución con la entrada del evangelio aquí a Colombia y a la costa atlántica. Entonces, esa semilla, ese precio que pagaron algunos misioneros, algunas familias que fueron despojadas de sus bienes, pero permanecieron fieles al Señor. Estuvieron dispuestos a dejar todo por causa del Señor. En la época de Esmirna hubo muchas persecuciones. Ahí habla de 10 días en el libro de Apocalipsis, pero ese es un número simbólico. Y había una cantidad de emperadores, desde Nerón hasta Constantino, donde era una época sangrienta para la iglesia. Y hubo muchos intentos a través de edictos imperiales para destruir a la iglesia, que estaba joven en esa época. Dicen que la última persecución duró exactamente 10 años. Pero el número no es lo más importante. Lo importante es que hubo una cantidad de emperadores,
estuvo Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, hombres que fueron muy contrarios a la fe en Jesucristo y persiguieron a la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, hay un reto y hay un llamado para esta iglesia y para nosotros, y es el ser fieles hasta la muerte. Cuando nosotros somos fieles hasta la muerte, recibimos la corona de la vida. Cuando somos fieles hasta la muerte, también, según el Apocalipsis, nosotros, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nos hemos apropiado de eso, no sufriremos daño alguno. El que es nacido de Dios persevera en las cosas de Dios. Por eso la persecución, las dificultades de la vida deben hacer que nuestra vida pueda ser más fortalecida, recordando la presencia de Dios en nuestra vida, recordando que el Señor conoce nuestras obras. Entonces pensemos por algún momento. ¿Usted está viviendo alguna tribulación? ¿Está viviendo algún sufrimiento en este momento? ¿Acaso ese sufrimiento o ese dolor es comparable con lo que experimentaron estos hermanos allí en Esmirna, donde tuvieron tribulaciones? ¿O los hermanos hebreos a los cuales está dirigida la carta a los hebreos, donde sufrieron despojo, donde anduvieron de aquí para allá, tuvieron que a veces vestirse de pieles de ovejas, vivir en cuevas, por causa del Evangelio de Jesucristo? La pregunta es: ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a sufrir por causa del Evangelio? Yo le pido a Dios que Dios me ayude y nos ayude a todos nosotros a poder enfrentar las dificultades de la vida, pero sacando de nosotros lo que Dios quiere purificar en nosotros. Dios quiere purificar muchas cosas en nuestra vida, y a veces Dios permite la prueba, que seamos probados. O sea, Satanás intenta dañarnos, pero Dios a través de eso lo usa para probarnos y sacar, como la mirra. La mirra, al pasar por el mortero, expide un olor fragante, un olor de vida. Yo me preguntaba mientras pensaba y reflexionaba en la enseñanza, ¿cuánto tiempo nosotros oramos por los hermanos que están, lo que llamaban antes y lo que se debe llamar todavía, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente? Hay hermanos y hermanas que no tienen las mismas libertades que nosotros tenemos en este momento. No tienen ni siquiera la posibilidad de poder tener acceso a una red social, grabar y transmitir y enviar mensajes, porque las leyes de su país se los prohíben. Hay iglesias, hermanos, que están siendo quemadas. Hay pastores y líderes que están siendo martirizados, ya sea muertos o presos. Eso está sucediendo hoy en día en algunos países, donde hay hermanos que están sufriendo por causa del Evangelio. El Señor conoce sus obras, el Señor conoce la tribulación de ellos, conoce la pobreza y las limitaciones que tenemos. Pero ¿de qué maneras? A través de la oración o a través de poder compartir. Hay instituciones, hay digamos así, misiones que están trabajando y están canalizando recursos para poder ayudar a estos hermanos que necesitan, por ejemplo, Biblias. Necesitan Biblias
que para tener una Biblia impresa como la que tenemos nosotros es muy difícil, solamente fragmentos. Entonces, también identificarnos con los que sufren, identificarnos con los hermanos que padecen. En nuestra denominación hubo hermanos que padecieron hace algunos años. Iglesias completas tuvieron que desplazarse de algunos lugares a otros. Y bueno, gracias a Dios, eso dio origen al nacimiento de otras iglesias. Pero nuestra historia estaba marcada por la sangre de los mártires. Y nosotros vivimos a veces un evangelio muy cómodo. Un evangelio en el cual simplemente el mayor esfuerzo que hacemos es de pronto trasladarnos un domingo hacia el lugar donde nos reunimos. Pero hay hermanos que tienen que hacer unos esfuerzos muy tremendos para desplazarse en las montañas, o a pie, o en bicicleta, o a lomo de mula, para poder llegar a las reuniones. O tienen que hacer reuniones clandestinas, porque no les permiten reunirse abiertamente. Mis amados hermanos, preparémonos también para que en algún momento de nuestra vida, no sabemos todo esto de la pandemia, todo esto, lo que está pasando a nivel mundial, también genere una persecución a la iglesia. Y estemos preparados para poder ser fieles hasta la muerte. Hay bendición. Aquí el Señor promete corona de la vida. En los Juegos Olímpicos que realizaban en Roma, en Atenas, por allá, recibían allá un ramo y lo colocaban en la sien de la persona, en la cabeza. Nosotros vamos a tener una corona, y es la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra escuchada, y te pedimos que por el Espíritu Santo esta palabra pueda ser entronizada y tú nos ayudes a vivir a la luz de las promesas tuyas y no de acuerdo a los valores de este mundo. Los valores de este mundo muchas veces son: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El vivir el momento, el divertirnos, el recrearnos sin propósitos eternos, sino vivir solamente el momento. Nosotros estamos llamados, Señor, a vivir para ti. Y gracias, Señor, por la iglesia, por los hermanos que han sufrido por causa del Evangelio a través de la historia. La semilla, Señor, que hemos recibido del Evangelio ha estado cimentada en mucho dolor y sufrimiento de los que nos precedieron. Te damos gracias por los misioneros, Señor, que llegaron a nuestro país y tuvieron que afrontar muchas limitaciones, persecuciones, el tener que establecer sus puntos misionales en lugares muy recónditos de la geografía colombiana. Y aún allí, Señor, sufrieron mucha persecución y muchas dificultades. Pero ellos fueron fieles, Señor. Y gracias porque tú les has dado la corona de la vida. Gracias, Señor, porque no solamente les has dado la corona de la vida, sino que ellos han sido un ejemplo, han expedido un olor fragante, Señor, como la mirra al ser sometida al proceso en un mortero. Señor, gracias por el olor fragante del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos llamas, Señor, a esparcir el olor fragante de tu Evangelio donde quiera que estemos. Señor, ayúdanos a ser fieles
en nuestras convicciones y en nuestra fe. Gracias por el ejemplo de hombres como Policarpo, hombres que fueron fortalecidos, porque eso no es algo que uno lo enfrenta en la carne, es algo que se necesita enfrentar en dependencia y en el poder del Espíritu. Hombres como él que estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio y se sentían bienaventurados, se sentían que era un honor para ellos padecer, sufrir por causa del Evangelio. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que las tribulaciones de este siglo son temporales. Pero tú has preparado para nosotros, Señor, bendiciones muy especiales para los que estamos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti en cada lugar donde nos movemos. Señor, rechazamos en el nombre de Jesucristo todo temor que puede haber en cada uno de nosotros para dar a conocer la fe en Cristo que poseemos. Señor, gracias porque tú nos conoces. Tú conoces nuestras obras, conoces nuestras tribulaciones y conoces, Señor, las muchas veces que el diablo ha querido probarnos. Pero esa prueba del diablo es para dañarnos. Pero el propósito, Señor, por el cual tú permites que seamos probados, es para perfeccionar nuestro carácter, Señor. Para refinarnos como se refina el oro en medio del fuego. Gracias por cada uno de los que están escuchando o viendo esta enseñanza y que están atravesando cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de tribulación. Señor, ayúdales a ver y entender que estas cosas que estamos experimentando son temporales. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquello que demande razón, porque en nosotros hay una fe genuina, basada en tu carácter y basada en lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a no claudicar en medio del mundo de los negocios, en el mundo de el ejercer una profesión, en el mundo universitario, en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación, en todas las áreas de la vida. Señor, ayúdanos a presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Ayúdanos a anunciar de que tú eres el que vives y reinas por los siglos. Tú eres el primero y el último, eres el Todopoderoso. Y Señor, tú eres el que resucitó de los muertos. Tú aceptaste el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por eso nosotros hoy podemos ser más que vencedores. La victoria en la vida, Señor, es debido a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario a favor de nosotros. No solamente el perdón de nuestros pecados, sino también la victoria sobre Satanás, que muchas veces quiere a través de la persecución dañarnos. Ayúdanos como iglesia a permanecer unidos en los momentos difíciles. Ayúdanos, Señor, a protegernos el uno al otro y no dejar que el diablo gane ventaja. Anunciamos al reino de las tinieblas que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Oramos por los hermanos que en cualquier momento, en cualquier lugar, estén padeciendo por causa de tu nombre. Los hermanos que están en países donde hay una fe extrema, donde hay una fe en la cual no permiten que haya oraciones o que no haya proclamación del Evangelio a otro Dios, sino al que ellos creen que es el Dios verdadero. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos a nosotros también, no solamente a orar, sino a ver maneras en las cuales podamos participar también con la iglesia que sufre, con los hermanos
que tienen muchas limitaciones económicas. Gracias, gracias Señor por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en todo tiempo a vivir la fe aún en medio del sufrimiento. Porque el Señor está con nosotros y Él dice no temas. Y Él dice yo conozco tus obras, yo conozco tus sufrimientos. Y qué importante es eso en la vida, saber que el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que resucitó a Jesucristo, nos conoce y nos da palabra de ánimo, como se la dio a la iglesia de Esmirna. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga y que desarrollemos mucha confianza en Dios y en su palabra. Muchas bendiciones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,